Hola, hola, comunidad de coaches de ICF México y de todo el mundo. El día de hoy tengo la fortuna de entrevistar a Alejandra Solano. Ale, te comento que esta entrevista va a ser grabada y va a ser mostrada por la Semana Internacional del Coaching. Muy bien. Gracias, Ale, por aceptar. Y también te cuento que el título de esta entrevista es Conociendo el lado humano del coach. Y en este caso, el lado humano de Ale Solano. Y bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Idalia Jiménez. Desde el 2017 estoy participando en el board de ICF México en el área de educación. Estoy como directora de educación y para mí es un gusto y una alegría entrevistar a Ale, ya que hace 2 semanas di un webinar donde a las personas les encantó lo que Ale proporcionó, lo que Ale les dijo sobre reinventando las organizaciones. Además de que Ale se dedica a la parte de la estrategia de cultura en organizaciones y es una apasionada de la evolución de las organizaciones desde la parte hard y la parte soft. Cultura, liderazgo y cambio. Ale, para ya no hacerlo más largo y empezar a conocerte, porque lo que queremos es conocer el lado humano de Ale, voy a hacer una serie de preguntas que te voy a dar tu espacio para que tú vayas respondiendo. Muy Y bien. bueno, la pregunta número 1, Ale. ¿Qué te movió al coaching? No, me encanta la pregunta. Yo llevé una carrera de muchos años haciendo consultoría en gestión de negocios, ¿no? En estrategia, pero sobre todo especializada en la parte de gestión del cambio. Entonces, habilitábamos cambios muy importantes de cambios de tecnología, fusiones de empresas, cambios de modelo de negocio. Y yo llevaba esa práctica, pero me encontraba frustrada de que estaba limitado a los esfuerzos que hacíamos de entrenamiento, comunicación, mensajes de patrocinio, etcétera, pero todo llegaba hasta donde estaba listo el líder que estaba dirigiendo el cambio, o los líderes que tenían que hacer y mover e inspirar cambios, ¿no? Entonces, en una búsqueda también un cambio de carrera, estaba ya llevando un centro de talento, encontré el coaching como una de las ofertas de desarrollo que ofrecíamos para los socios en la firma que trabajaba. Y investigando un poco del tema y un poco más para administrar bien el programa de coaching, encontré un coach que después se volvió un gran amigo que me retó a que me volviera coach para poder dirigir mejor estos cambios. Entonces lo hice con un pensamiento mucho más administrativo y no sabía lo que me esperaba, porque además del gran proceso de transformación personal que me significó ese conocimiento de mí misma, y encontré lo que no sabía que estaba buscando, que era la pieza de transformación de las organizaciones. Si no logras esa transformación del líder que se conecte con ese propósito, con ese cambio y que inspire, que sea, podíamos escribirle como consultores los mejores discursos, pero si no estaba asociado con quien era, lo modelaba, y nos traía esa mirada de su organización, no iba a poder lograr los cambios. Entonces yo encontré ahí la fusión de dos amores, ¿no? De la transformación de las organizaciones y de la cultura, con esa pieza de transformación personal mucho más íntima y más transformadora y que se sostiene en el tiempo, que te permite un buen proceso de coaching. Entonces así fue como llegué, un poco de carambola, porque no venía buscando esa respuesta, pero un tema más transaccional me llevó a encontrar la mejor herramienta para poder alinear la parte de equipos, la parte de organización, con la parte de transformación personal que requiere un cambio. Wow, o sea, buscándola, como dices, de una parte de transacción. ¿Y en qué año fue, Ale? Esto fue en el 2010, así que ya 10 años en este camino de aprender. Ahí tomé me formé como coach ontológico en Newfield Network en Estados Unidos, y de ahí, bueno, me hice adicta al coaching. He tomado todos los programas de coaching disponibles de Newfield, en la parte somática, en la parte de liderazgo generativo, para coaches ejecutivos en particular, porque también hay que ir tomando y alineando tu experiencia y tu vocación a alguna línea de trabajo. Para mí fue sin duda el coaching ejecutivo como el par de las transformaciones organizacionales, ¿no? Soy consultora de cambio primero, ¿no? Y el coaching me ha permitido el encontrar el lado humano, ¿no? Mucho más profundo y que se sostiene.
en el tiempo. Así que, bueno, un camino de mucho aprendizaje estos 10 años. 10 años. Gracias, Ale. La siguiente pregunta es, ¿qué cambió tu vida a partir del coaching? Wow, esta sería como para toda una tarde de plática, pero me conectó tanto con una pieza personal de cómo veía el mundo, de transformar, cómo definía mi oferta y mi persona en el impacto que podría lograr en las organizaciones. Yo tenía que modelar ese cambio, esa transformación personal. Yo misma traía duelos de adolescencia, de pérdidas tempranas que no había logrado honrar, y mira que había probado otros acompañamientos terapéuticos, pero yo en mi primer proceso de coaching, como participante del programa, entendiendo, logré sanar duelos que tenía de decenas de años. Entonces, Wow. yo ya solo por eso me vale la pena la conexión con la tristeza. Yo recuerdo la primera práctica que mi coach me puso a hacer de conexión con la tristeza, desde la emocionalidad, el cuerpo, conectado con el discurso y la narrativa que ya tenía muy ensayada. Encontré la coherencia que no tenía, aprendí a llorar otra vez, a conectar, a expresar, a darme espacio, a darme permiso, y encontrar esos juicios limitantes que me estaban limitando de la oportunidad de conectar y de sanar desde otro lugar. Entonces, aunque el coaching parece que es para retos de negocio, yo resolví temas muy personales y muy añejos porque me atreví, ¿no? Y esta es una elección personal, y eso también he aprendido a respetarlo con mis coaches, que no todo mundo va a llegar a donde tú quisieras que llegaran como coach, y esa es la gran diferencia entre un consultor y un coach. El coach tiene que ser muy amoroso, muy empático, muy respetuoso, y no querer resolverle la vida al coachee, porque al final le quitas el poder más grande, que es la de la elección personal, de cambiar, ¿no? Entonces yo lo viví, me atreví, y entonces me siento con muchísima más integridad en hacer invitaciones a nuevas prácticas poderosas, ¿no? Porque no me lo platicaron, porque lo he vivido y porque yo todo el tiempo recibo coaching y siempre estoy en un proceso de coaching, porque no se te acaban los temas para procesar en este camino que es vivir y crecer y aprender. Wow, Ale. Me queda pues muy claro, y me mueve lo que dices de la elección personal, ¿no? O sea, cada uno elige dónde, y que me platiques esto de lo que tú viviste y qué cambió tu vida, pues a mí me sorprende mucho, ¿no? Yo no conocía esta parte tuya. Gracias, Ale, por lo que compartes, es un lado muy humano. Bueno, Con gusto. gracias, Ale. Bueno, la siguiente pregunta es, en tu perspectiva, en tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el camino del coaching de hoy en adelante? O sea, de lo que estamos viviendo en adelante. Pero sin duda, como para muchos dominios del trabajo de acompañamiento, en esta época de COVID, yo creo que se abren oportunidades bien importantes. Nos llegó sin invitación el reto de vivir lento, de ver la película en cámara lenta, en conectarnos, quisiéramos o no, con nuestras relaciones más íntimas, con nuestra familia, con nuestro cuerpo, con la naturaleza, con nuestra contribución a lo que estamos viviendo a nivel macro, a nivel país, a nivel familia y a nivel personal. Eh, Veo que se abren muchísimas preguntas en todo el mundo, que ahora tenemos más tiempo para abordarlas, que no se van a ir a ningún lado. Entonces, todo el mundo va a estar necesitando tener conversaciones para procesar el proceso personal, ¿no? El proceso del duelo, de la aceptación y de una conexión con propósito de toda esta experiencia, ¿no? Si la vivimos en abundancia, en escasez, ¿no? En resentimiento, en aceptación, el tener ese lenguaje de reconocer lo que estamos viviendo va a ser bien importante. También va a ser una elección personal, los que quieran regresar a la normalidad lo más rápido
que se pueda y le van a declinar a la vida la oportunidad de aprender. Pero yo creo que esa va a ser la minoría, porque todos lo estamos viviendo y ahora sí que no fue algo tan rápido como para que te la pudieras ahorrar. Todos estamos en conversaciones nuevas con nuestra familia, con amigos, con compañeros de trabajo, y todo mundo estamos hablando de ese tema. Y alguien te va a provocar en uno de estos temas y vas a necesitar procesar, entender y hacer tu propia versión del COVID y cómo lo quieres hacer. Entonces yo veo un movimiento y hace 2 semanas hablábamos de cómo han evolucionado las organizaciones a un mayor nivel de conciencia. Yo creo que esta crisis nos puso el acelerador en esta experiencia de evolución, ¿no? De autogestión, de relaciones de mucho más confianza en las organizaciones, ¿no? Ahorita tengo muchísimo trabajo de equipos que nunca habían trabajado de forma remota. Y no hablo de lo cotidiano y de cómo coordinas objetivos y dónde pones sesiones, porque eso es transaccional. Pero esa nueva conversación de confianza y de control que no están teniendo, hay muchos líderes que les está costando muchísimo trabajo, que necesitan poder procesar para entender por qué les pasa, porque no entendían su modelo anterior de operar y de confianza y de vulnerabilidad, y que de repente están operando en su casa, aparecen sus hijos, tienen que conectarse con un colaborador que perdió un ser querido y que tiene que acompañar en el duelo y en nuevos procesos y inventar cosas que no han hecho. Toda esa comodidad con no saber qué estás haciendo todos los días, de atreverlo a saber, cómo conecta con nuestro observador mexicano, ¿no? En nuestro caso, de organizaciones muy de control, de muy poca planeación, y ahorita todo depende de ser muchísimo más ordenado y de muchísimo más facultamiento, de confianza. Entonces, hay un montón de trabajo para el coach, para la conciencia y para tener estas nuevas conversaciones. O sea, yo conversaciones que no había tenido con mis papás, pues porque son a la antigüita, ¿no? Y de repente estamos hablando de estos temas que ni en mis años de intensidad de formación de coaching pude lograr interesarlos en tener estas conversaciones duras, y ahorita la vida nos la puso sin opción a declinar en la mesa, ¿no? Wow. Sí, sí, esto que dices de tener conversaciones nuevas es muy, no sé cómo decirlo, pero mueve mucho, de verdad, lo que tú dices, porque lo que hace es que haga el eco en uno y uno se empieza a cuestionar. Sí, realmente me sorprende mucho, Ale. No, nos está rodeando, no hay escapatoria. Y Dalia, así que mejor nos vamos sintiendo cómodos, vivir nuestro proceso. Yo creo que como coaches tenemos que acelerar nuestro proceso, porque después tenemos que ser recurso para los que van a llegar un poquito más adelante que nosotros a estas mismas conversaciones. Sí. Sí, gracias, Ale. El tiempo se va muy rápido, pero voy a hacerte otra pregunta que también está por acá. Para ti, ¿qué significa vivir el coaching profesional alegremente? Que es como se está promoviendo ahorita en la semana del coaching. Ay, qué bonita pregunta. Pues, mira, en general, vivirte la vida, deja el coaching, pero vivirte la vida en liviandad, también es una elección personal. O sea, parecería que no hay mucho de qué estar alegre, y sin embargo, el fin de semana releí The Power of Now de Eckhart Tolle, ¿no? Cuando estás en el hoy, no hay sufrimiento ni de lo que fue ni de lo que puede ser. O sea, hoy estamos contentos, estamos en casa, estamos conectando con nuestra familia, con nuestro cuerpo, el tiempo parece ir más lento. Entonces, ¿cómo podemos? Hay una película hermosa inglesa en donde hay una familia en donde los varones pueden regresar en el tiempo y volver a vivir lo mismo 2 veces, ¿no? Wow. Entonces, imagínate que puedes vivirla en inconsciencia y en conciencia. Y la reflexión del final del protagonista es: ya no lo hago 2 veces, elijo siempre vivir en conciencia y en gratitud lo que estoy haciendo, ¿no? No la primera transaccional y la segunda ya de gozada, ¿no? Todos los momentos podemos elegir vivir en gratitud, en alegría, en liviandad, ¿no?
O sea, ver lo relativo de las cosas y decir, cada invitación, hasta una llanta ponchada, una mala cara, todas son oportunidades para mi crecimiento, y cuando te las decides vivir en gratitud, ¿no? Que aparece como la mejor expresión de la alegría, ¿no? Porque es una elección de vida y de todo. Entonces, pues ahorita tenemos el mejor momento para vivirlo. Las distinciones del coaching te ayudan para poder apreciar con más finura cada detalle de la vida, ¿no? De practicar, ¿no? Ayer platicaba con mi hermana que me decía, no, y me decía, esto es coaching. Le digo, no es coaching, es una conversación de hermanas, pero déjame traigo prestadas del coaching ciertas distinciones para ayudarte a ver esta relación que tienes con una compañera de trabajo, ¿no? Entonces se las vamos a tomar prestadas, porque yo ahorita te voy a dar mi opinión, no voy a ser tu coach, pero te quiero traer mi opinión con un marco que es del coaching y que te pueda ayudar a que soluciones este tema, ¿no? Entonces, a mí me abrió los ojos y me enseñó a ver. Yo me acuerdo a Julio Laya nos decía las distinciones del lenguaje, decía, es como entrar al bosque y ya saber que esto es un tipo de árbol y esto es otro tipo de árbol, y lo aprendes, o no saber de vinos y de repente saber de vinos y poder disfrutar uno bueno y uno malo. El coaching te da tantas herramientas para ver con más alegría la vida, las conversaciones, el observador. A mí me ha ayudado a ver con muchísima más empatía mi relación con los demás, porque antes lo ves con juicio y solo tienes una manera de ver el mundo, pero cuando lo ves el otro y decir, bueno, ¿desde qué narrativa histórica lo está viendo? ¿Qué se ha vivido? ¿Qué aprendió en su casa? A mí me ayuda a conectarme con los que no me son naturales, ¿no? Ser más empáticos, con compasión o con curiosidad, porque ahora tengo estas distinciones para conectarme con más curiosidad, alegría, ligereza, ¿no? Con mucho más amor, ¿no? Si nos permitimos la palabra con los demás. Y eso es un regalo que me dio el coaching. Y por eso seré una eterna estudiosa, porque le encuentro cada vez más aplicaciones a otros dominios de la vida. Y no todo tiene que ser de chamba y de procesos, pero en una conversación casual en el súper con alguien, ¿no? Te puede dar recursos. Entonces, pues un hermoso oficio, ¿no? De conocer la naturaleza y conectar como pares, ¿no? En este juego que es vivir. Sí. Wow. Gracias, Ale, todo lo que aporta. Hombre, con mucho gusto. Gracias por invitarme. No, de verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco, porque esto que tú nos dices y que lo van a ver, yo creo que muchísimas personas, ¿no? Porque se va a colgar en las redes y lo vamos a compartir. Y yo creo que lo voy a volver a ver 1 y 2 veces para seguirte escuchando. Ay, nena, gracias. Sí, realmente es una parte que sí, ¿no? En un webinar no se puede tocar, y que esta entrevista da ese espacio a que tú nos compartas, pues, desde tu forma de ver el mundo, y a mí es una forma que posibilita. Pues, no sé, algo que tú quieras compartir de ti para cerrar. Pues nada, soy una principiante, todos los días, muy curiosa, aprendiendo todo el tiempo, y pues nada, muy, muy, muy contenta de compartir. Gracias por la invitación, porque las conversaciones las preguntas que haces ya son un regalo. Me conectaste con cosas muy hermosas de mi pasado y de mi historia con el coaching, así que gracias por eso. Gracias, Ale. Ahí déjenos sus comentarios y preguntas. Gracias.